Muy buenos días con todos ustedes. Reciban un saludo de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura, SANIPES. Vamos a iniciar este ciclo de charlas con la ponencia Emisión de Protocolo Técnico para Habilitación Sanitaria de Plantas de Procesamiento Industrial de Productos Pesqueros y Acuícolas. Emisión de Protocolo Técnico de Ampliación a Nuevos Productos para Plantas de Procesamiento Industrial de Productos de Pesqueros Acuícolas. Va a ser dictada por la ingeniera Edith Gladys Sánchez Escalante. Ella es evaluadora e integrante de la Subdirección de Habilitaciones. Gladys, entonces te paso la posta. Buenos días. El tema que vengo a tratar hoy es, como bien lo mencionó el ingeniero, es la emisión del protocolo técnico para habilitación sanitaria de plantas de procesamiento industrial o plantas de procesamiento artesanal a través del TUPACIT de SANIPES, y la emisión del protocolo técnico de ampliación de productos también para plantas de procesamiento a través del TUPA 8. El contenido de la exposición tendrá estos puntos: la legislación, el alcance de SANIPES, las plantas de proceso, donde vamos a ver los tipos de plantas de procesamiento, el TUPA 7 propiamente dicho y el TUPA 8 en el punto 5. En cuanto a la legislación, tenemos todo un marco legal que empieza por el Decreto Legislativo 1672, que modifica la Ley 30063, la Ley de Creación del SANIPES, que hoy nos hace llamar Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad Pesquera y Acuícola. Luego tenemos el reglamento de esta ley y sus modificatorias a través del Decreto Supremo 012 y del 010. Luego, la norma matriz de todas las infraestructuras pesqueras, se aprueba el reglamento de inocuidad para las actividades pesqueras y acuícolas a través del Decreto Supremo 020. Luego, como todo proceso administrativo, estamos sustentados en el Decreto Supremo 025, el Decreto Supremo 004-2019, que aprueba el tubo de la Ley de Procedimientos Administrativos, y la resolución de Presidencia Ejecutiva a través del 062-2020 SANIPES, que aprueba el procedimiento técnico sanitario para la emisión o modificación del protocolo técnico de habilitación sanitaria. De todos ellos, que son muy importantes, he sacado algunos que son direccionados al tema de la habilitación sanitaria, ¿no? Dentro del Decreto Supremo 012, que aprueba el reglamento de la Ley de Creación del SANIPES, en el artículo 26 habla de los documentos habilitantes, que en adición a la certificación oficial, nosotros como autoridad competente, siempre en materia de sanidad, otorgamos la habilitación que se materializa a través del protocolo de habilitación sanitaria. En el Decreto Supremo 025, que aprueba el TUPA de SANIPES, en el TUPA 7 y el TUPA 8 son los que son materia de esta exposición. En el Decreto Supremo 004, que es la Ley de Procedimientos Administrativos, acá menciona algo muy importante, ¿no? Los títulos habilitantes emitidos tienen vigencia indeterminada, es decir, los títulos habilitantes no tienen vencimiento, ¿no? Siempre nos vienen y nos preguntan sobre la vigencia de los títulos habilitantes. Los protocolos de habilitación sanitaria no tienen vencimiento a no ser que pierdan las condiciones por las cuales fue emitida inicialmente, ¿no? Un tema sanitario o un cambio de titularidad, entre otros. Y la norma principal, que es la que rige y la que regula el sector del sector pesquero para todas las infraestructuras pesqueras, no solo las plantas de procesamiento, es el Decreto Supremo 020-2022 produce, es el reglamento sectorial, ¿no? Que tiene por objetivo establecer requerimientos sanitarios relativos siempre a la inocuidad y que deben de cumplirse en toda la cadena productiva pesquera. Como vamos a tratar el TUPA 7 y TUPA 8, que está directamente relacionado a las plantas de procesamiento, en las condiciones que deben cumplir todas las plantas de procesamiento están ubicados en el título 4, procesamiento y fabricación de mercancías. En el capítulo 1 encontramos las plantas de procesamiento artesanal e industrial, excepto aquellas que fabrican concentrado proteico. Y en el anexo 1 del reglamento vamos a encontrar en la sección 2 todos los requerimientos de diseño, construcción y equipamiento de estas infraestructuras. Asimismo, en el capítulo 2 del título 4 vamos a encontrar todas las condiciones sanitarias que deben cumplir las plantas de procesamiento industrial que fabrican concentrados proteicos y aceite de origen hidrobiológico, entre los que debo resaltar que se encuentran condiciones específicas para el aceite de pescado para consumo humano.
Y es en la sección 3 del anexo 1 que encuentro todo lo que es referente al diseño, ¿no? Las plantas referidas a las plantas de procesamiento que fabrican concentrados proteicos y aceites de origen hidrobiológico. Otra herramienta importante para el proceso de habilitación sanitaria es propiamente dicho el procedimiento, ¿no? Que lo van a encontrar publicada en la web del SANIPES, ¿no? Aquí en el link superior. Este procedimiento ha sido aprobado por Presidencia Ejecutiva y tiene una serie de pasos que durante la reunión de apertura el inspector les hace alcance, justamente del alcance, valga la redundancia, del procedimiento y de las etapas de las mismas, ¿no? Más adelante vamos a detallar un poco más sobre este procedimiento. ¿Cuál es el alcance de SANIPES? Este esquema que ven acá son todas las infraestructuras que están involucradas en el proceso productivo. Es decir, el alcance de SANIPES es a cada una de estas infraestructuras, desde el cultivo, los centros de cultivo, la extracción, el desembarque, el traslado, las plantas de procesamiento, los almacenes, hasta los acuarios. Toda la cadena productiva debe cumplir y las condiciones sanitarias establecidas en la normativa sanitaria vigente y deben garantizar la inocuidad del producto, ya sea que procesan, trasladan, cultivan o extraen. Y eso se ve materializado a través del protocolo de habilitación sanitaria, que es el documento que se emite al finalizar el proceso de habilitación sanitaria. Como les mencionaba, el TUPA 7 y el TUPA 8, que son materia de esta exposición, están directamente relacionadas a las plantas de procesamiento pesquero. Tenemos 3 grandes grupos, que los vamos a explicar un poquito más adelante, pero tenemos el primer gran grupo, son las plantas industriales, las plantas de procesamiento primario artesanal y las plantas industriales de segunda transformación. Es por ello que ahora, en el tercer punto, vamos a tratar las plantas de procesamiento pesquero. Es importante saber que dentro de estos 3 grupos, las plantas industriales, la actividad es autorizada a través de la licencia de operación que emite el PRODUCE. Para las plantas de procesamiento artesanal, la licencia de operación la autoriza el gobierno regional. Y para las plantas industriales de segunda transformación, son autorizadas a través de la licencia de funcionamiento municipal. Las plantas de procesamiento primario artesanal son aquellas en las que yo voy a transformar el producto, el pescadito o el recurso hidrobiológico en un producto primario. Generalmente la presentación es fresco refrigerado. Bueno, y es importante recalcar que la definición que hace la ley de pesca sobre el proceso artesanal, ¿no? Cuando se realiza empleando instalaciones y técnicas simples con predominio del trabajo manual. En el segundo grupo tenemos las plantas de procesamiento industriales. Igual que la artesanal, voy a transformar la materia prima, el recurso hidrobiológico, en un producto final, pero estas ya son utilizando equipos y maquinarias sofisticadas, ¿no? Como tenemos acá el proceso de congelado, las conservas, los curados, la harina y aceite de pescado y el concentrado proteico y otros que van apareciendo a medida que las tecnologías van avanzando, ¿no? En el tercer grupo tenemos las plantas de procesamiento de segunda transformación, llamadas así porque voy a transformar el producto, un producto primario, en un producto secundario. Acá tenemos las plantas de refinamiento o semirrefinado, las plantas de piensos, las plantas de concentrado soluble, las plantas de hidrolizado. La norma que autoriza y rige el sector pesquero para la actividad pesquera es el Decreto Supremo 004-2020 del PRODUCE. Y hay muchos puntos importantes, pero entre los cuales relacionados a las plantas pesqueras es el 53.3, en la que dice que cuando yo voy a habilitarme, porque ahora, gracias a este decreto supremo, la habilitación sanitaria es previa a la licencia de operación, es un requisito para la licencia de operación. Entonces, los administrados vienen primero a nosotros y luego van con la habilitación sanitaria a tramitar la licencia de operación. Pero si bien es cierto, somos previos, el PRODUCE debe tener conocimiento del proceso de prueba, del periodo de prueba que va a ser el administrado durante la auditoría sanitaria de habilitación sanitaria, porque recuerden que una de las condiciones del TUPA 7 y TUPA 8 para habilitar es que sea con proceso productivo. Entonces, el administrado necesita la autorización del PRODUCE para realizar este periodo de prueba, que le denominan marcha blanca o es un periodo de prueba. Entonces, cuando voy a ya realizar y se hacen las coordinaciones para la auditoría sanitaria, necesito contar con este permiso del PRODUCE.
Y adicionalmente a ello debo mencionar, y es muy importante, que las plantas industriales deben contar con la autorización de instalación. Si bien es cierto, la habilitación sanitaria es previa a la licencia de operación, pero previa a la habilitación sanitaria es la autorización de instalación. Es todo un procedimiento que se realiza con Produce. Un poquito para detallarles cuál es el esquema que pasa en una planta artesanal, ¿no? La planta artesanal debe solicitar la habilitación sanitaria para poder solicitar la licencia de operación ante el gobierno regional, ¿no? Entonces, la licencia de operación siempre es la que finalmente autoriza la actividad pesquera, recordando que Sanipes, el alcance de Sanipes es el aspecto sanitario. El gobierno regional es el que le otorga la autorización de la actividad. Para las plantas industriales es un poquito más complejo, ¿no? Las plantas industriales deben, como les mencionaba hace un rato, solicitar una autorización de instalación al Produce. Produce le va a emitir la autorización de esta instalación, pero previo a ello va a pedir una opinión técnica vinculante a Sanipes. Sanipes le otorga la opinión técnica vinculante y recién, una vez que esté ok y conforme el expediente, Produce le emite la licencia de operación. Pero todo el trámite que se realiza sobre la autorización de instalación es a través del Produce. Luego, el administrado viene a solicitar la habilitación sanitaria y luego retorna con esa habilitación sanitaria al Ministerio de Producción para solicitar la licencia de operación, que es la que finalmente autoriza la actividad pesquera. En el punto 4 tenemos ya el TUPA 7, la emisión del protocolo técnico para habilitación sanitaria de plantas de procesamiento industrial, de productos pesqueros y acuícolas, centros de depuración, plantas de procesamiento primario o artesanal. La habilitación sanitaria se materializa a través del protocolo técnico de habilitación sanitaria, que es el documento que está en el extremo derecho. Este documento es emitido por el Sanipes y este documento valida que el diseño, la construcción y el equipamiento y el proceso mismo de todo la infraestructura pesquera esté en adecuación a la normativa sanitaria vigente y a los requisitos que establecen ciertos destinos de exportación que el administrado solicita que se le inscriba. Este documento se otorga a través del proceso de habilitación sanitaria que les mencioné hace un rato, que tiene una serie de pasos, ¿no? Que empieza con la solicitud, ingresa la solicitud el administrado, luego continúa con la evaluación documentaria. Una vez que ya se realiza la evaluación documentaria, se coordina la OCDE, la Oficina Sanitaria Desconcentrada del Sanipes, coordina la auditoría con el administrado. Entonces, luego, una vez que se realiza ya la auditoría, que recuerden debe ser con proceso productivo, realizamos la evaluación de los resultados de la auditoría. Es decir, la evaluación de los descargos. Una vez que ya se evalúan los resultados de la auditoría, el administrado tiene 10 días hábiles para poder presentar la subsanación. Una vez que presenta la subsanación con evidencias fotográficas de las mismas, y acá es importante mencionar que no proceden plazos de adecuación. Tiene que haber subsanado la totalidad de las observaciones. Luego se procede, ¿por qué es esto? Porque vamos a proceder a una inspección de verificación. En la inspección de verificación justamente se verifica que el administrado subsane o haya subsanado la totalidad de las observaciones. Una vez que ya se emiten los documentos de esta inspección, pasan a evaluación y finalmente se emite el protocolo de habilitación sanitaria. Nosotros durante el proceso de auditoría lo que se hace es verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, en este caso el Decreto Supremo 020-2022 Produce. Así, si es que hubieran involucrados moluscos bivalvos, también se verifica el Decreto Supremo 007-2004 Produce, que es la norma sanitaria de moluscos bivalvos. Adicionalmente a ello, verificamos la efectividad de los procedimientos que el administrado plantea en su sistema de gestión de la inocuidad, que involucra al manual HACCP, buenas prácticas y SSOP. Otro de los puntos importantes a verificar durante la auditoría sanitaria es el procedimiento de trazabilidad de los productos. Y por último, se verifica la normativa sanitaria del país destino. Durante el proceso de habilitación sanitaria, a través del TUPA 7, hay un formulario que lo van a ver más adelante, donde el administrado solicita la inscripción a ciertos destinos, ¿no? De acuerdo a su elección voluntaria. Y durante este procedimiento de auditoría se verifica justamente el cumplimiento
de las normativas de estos países destino para poder inscribirlos, que es el siguiente paso después de la habilitación sanitaria. Nuevamente les menciono que dentro de la verificación del cumplimiento del Decreto Supremo 020, en el título 4 está todo lo que es procesamiento y fabricación de mercancías, y en el anexo 1 están los requerimientos sanitarios de construcción y equipamiento para todas las infraestructuras pesqueras. Otro de los puntos que nosotros mencionamos que se verifica es los manuales HACCP BPM y el programa de higiene. Este documento es planteado y realizado y elaborado por el administrado, con su equipo multidisciplinario, porque los administrados son los que in situ ven el proceso productivo y conocen al detalle su producto y el destino. Entonces, es importante que cuando ellos lo presenten, ellos hayan verificado primero la efectividad del mismo, porque lo que va a hacer Sanipes es verificar en efecto que todas las medidas de control que ustedes hayan establecido en su análisis de peligros o en este sistema de la inocuidad, garantice específicamente la inocuidad del producto procesado. Entonces es importante ponerle atención a todo, pero realmente vamos a verificar lo que es la descripción del producto, el uso entendido, el análisis de peligro, los puntos críticos de control y los límites críticos, y sobre todo las medidas preventivas, ¿no? Recordar que este sistema de inocuidad debe ser dinámico y siempre enfocado a la mejora continua. El TUPA 7, como bien les mencionaba, está publicado en el TUPA de Sanipes en la página web y tiene los siguientes requisitos, ¿no? Una solicitud dirigida a nuestra dirección de habilitaciones y certificaciones, los manuales, como les mencionaba, el HACCP, el BPM y el programa de higiene, la copia del voucher de pago. Hay un punto específico para el caso de conservas que de acuerdo a ley debo presentar, ¿no? Está establecido también en la 020. Adicional a los puntos 1 al 6, debo presentar el estudio de penetración de calor de cada uno de los productos o presentaciones que yo necesito incluir, ¿no? O que yo requiero habilitar. En el caso de plantas de segunda transformación, como el caso, como mencionamos, ¿no? Los aceites refinados, los piensos, adicional a los requisitos del 1 y el 3 y al 6, dice, ¿no? Los manuales, debo presentar la copia de la licencia de funcionamiento vigente. Recuerden que las plantas de segunda transformación no tienen licencia de operación. Estas se autorizan a través de la licencia de funcionamiento vigente. Entonces, como no han pasado por una verificación del diseño, es necesario que estas plantas adjunten una memoria descriptiva y la copia de los planos de ubicación, distribución. El costo de este procedimiento del TUPA 7 está en la página web del Sanipes. Tiene un plazo para resolver de 18 días hábiles, ¿no? El link está en la parte inferior y el costo está en la parte derecha. Y hay una diferenciación entre la habilitación sanitaria de una planta artesanal y de una planta industrial, ¿no? Los costos son diferentes. Los documentos que debe presentar a los adicionales o dentro de lo que es la solicitud, debo presentar el formulario 2. Entonces, acá es importante que se consigne bien la dirección y la actividad. Recuerden que ahora somos previos a la licencia de operación. Entonces, esta actividad debe estar relacionada generalmente al estudio de impacto ambiental que estoy presentando, o que en los casos de los industriales ya debo de contar con una autorización de instalación, ¿no? Para el caso de las artesanales debe ser coherente con el estudio de impacto ambiental o el día que yo estoy presentando. Este es el formulario 6 y acá es el formulario, este formulario es muy importante porque yo acá, como veo en el 1.13, pongo los destinos de exportación. Si yo requiero un destino de exportación, lo marco en este punto, y recuerden que la normativa relacionada o establecida por estos países de destino de exportación son las que se van a verificar durante la auditoría sanitaria, adicional a la normativa nacional nuestra. Si bien es cierto, la normativa nacional nuestra está homologada con casi todas las normativas sanitarias internacionales, pero siempre cada país destino tiene particularidades
específicas y propias. Entonces, es importante que acá, si yo deseo enlistarme en uno de estos mercados de exportación, yo necesito estar en adecuación a lo que ese mercado de exportación me pide, porque esto se va a verificar en la auditoría. En la hoja 2 del formulario 6 hay otro punto muy importante que yo necesito. Acá coloco los productos que yo necesito que me habiliten. Coloco el nombre común de la especie, el nombre científico, sea uno, sea dos o sean varios, y las presentaciones. Es muy importante este punto porque nosotros vamos a emitir el documento habilitante en función a lo que ustedes nos soliciten, ¿no? Tal cual nos soliciten siempre que haya sido verificado su conformidad y viabilidad durante el proceso de habilitación sanitaria. Si de repente hay algo que no está claro acá, nosotros entenderíamos qué es lo que ustedes están solicitando, no siempre de acuerdo a la conformidad. Es por eso que este punto es muy importante para que ustedes sean claros y directos para poder consignarlo tal cual lo desean en el protocolo de habilitación sanitaria. Acá un poco detallamos los pasos del procedimiento de habilitación sanitaria, ¿no? La evaluación de la documentación inicial, una vez que presente la solicitud del TUPA 7, debo tener en cuenta ciertos puntos. Que lo solicitado esté dentro del alcance de la actividad, ¿no? Por decir, si yo soy una planta de congelado, no podría pedir un producto que corresponda al procesamiento de harina o de conservas. Recuerden que el producto otorga la licencia de operación de acuerdo a una actividad. Entonces, debe estar coherente mi producto de acuerdo a la actividad que estoy solicitando habilitar y que posteriormente voy a solicitar autorización. Y es por planta. O sea, si yo porque hay situaciones en las que voy a solicitar varias actividades, pero la habilitación sanitaria es por planta porque cada producto y cada proceso y cada flujo de proceso es diferente al otro. Otro punto importante es la planta industrial tiene que tener autorización de instalación. Recuerden que está normado en el Decreto Supremo 004. Debo tener esta autorización de instalación. Muchas veces vienen a nosotros sin esta autorización. Es todo un problema porque se retrasan los tiempos. Tiene que paralizar el procedimiento para poder esperar que le llegue o tenemos que enfrentarnos ante una denegación porque no correspondería solicitar la habilitación sanitaria si no cuento con esta autorización de instalación. Otro punto es la comunicación, ¿no? Al produce sobre la marcha blanca o el periodo de prueba de 5 días. Les voy a recalcar que la auditoría sanitaria sí o sí se realiza con proceso productivo y necesito tener este permiso del produce para poder hacer ese periodo de prueba, porque todavía como no se cuenta con la licencia de operación, necesito este permiso para poder operar. Y las plantas de segunda transformación que presentan no la licencia de operación, sino la licencia de funcionamiento municipal, esta debe encontrarse a nombre de la empresa que solicita la habilitación sanitaria. Muchas veces vienen un tercero porque alquila y quiere que la habilitación salga a su nombre. Es muy complicado porque el protocolo se emite a nombre del titular de la licencia porque es el dueño del establecimiento. Durante la auditoría del establecimiento es importante recordar que es con proceso productivo. Recuerden que la labor del SANIPES es la verificación, ¿no? La verificación de la conformidad de la normativa sanitaria, de los compromisos que asumen durante su sistema de inocuidad y la conformidad de las regulaciones internacionales, ¿no? Por eso es muy importante que la evaluación de los peligros relacionados al producto estén bien establecidas, así como las medidas de control de los peligros relacionados a ese producto, ¿no? Muchas veces se recibe una habilitación para un producto sellado al vacío y recuerden que el peligro inherente para un sellado al vacío es el Clostridium botulinum y muchas veces en el análisis de peligros no se incluye esta evaluación de este peligro y no se cuentan con estas medidas de control. Entonces, si yo voy a realizar una evaluación de peligros, debo evaluar todos los puntos relacionados a los peligros a la presentación que voy a solicitar habilitar. Luego viene la evaluación de los resultados y si acá tengo 0 observaciones,
no tengo observaciones sanitarias y todo está conforme, se procede a la emisión del protocolo de habilitación sanitaria. Es decir, en 4 pasos ya tendría usted podrían contar con el protocolo de habilitación sanitaria. Estos de estar todo conforme en la auditoría sanitaria. Entonces, es importante recordar que debo cumplir con la normativa sanitaria vigente. Se realiza durante la auditoría una verificación in situ del diseño, los materiales, los equipos, hasta los insumos utilizados. El sistema de gestión de la inocuidad, se hace una verificación integral de este sistema y de los compromisos que asumo como administrado para garantizar la inocuidad del producto procesado. Nuevamente les menciono que se verifica la conformidad de la normativa sanitaria internacional de los destinos que estoy solicitando inscripción. Importantísimo que debo contar con un sistema de trazabilidad de productos, ¿no? Eso es importante. Ahora, ¿qué pasa si la auditoría sanitaria presenta observaciones? Esto se alarga un poquito más, ¿no? Adicional a los 4 pasos que yo tenía, durante la evaluación de la documentación procedo a coordinar la auditoría, evalúo los resultados de la auditoría y debo esperar los 10 días hábiles que les mencionaba al inicio para que el administrado presente la subsanación de las observaciones que deben estar evidenciadas. Luego de estos 10 días hábiles, debo tener en claro que esos 10 días me va a permitir, es el plazo que tengo para poder subsanar la totalidad de las observaciones, porque voy a proceder luego con una inspección de verificación, porque si yo acá en la inspección de verificación detecto que no se han subsanado no proceden plazos de adecuación y se pondría fin al proceso de auditoría. Si en la inspección de verificación verifico que en efecto se ha subsanado todas las observaciones y todo está conforme, procedo a la evaluación de los resultados de la inspección y luego posteriormente a la emisión del protocolo de habilitación sanitaria. Las consideraciones que se mencionaron en la lámina anterior es las mismas que se deben de tener para esta parte adicional del procedimiento, ¿no? El protocolo de habilitación sanitaria es más o menos como lo estoy mostrando, ¿no? Se le otorga nombre del solicitante, es importante la dirección del establecimiento que va adicional a la dirección legal, lo más importante es la dirección del establecimiento. Recuerden que sobre esta dirección se va a emitir el derecho de la licencia de operación. Se coloca la fecha de vigencia desde la conformidad. Si la conformidad fue durante la auditoría sanitaria, su protocolo es vigente desde esta fecha. El protocolo puede ser emitido un día o 2 días después, pero la vigencia de la habilitación sanitaria es desde el día en que usted demostró la conformidad con la normativa sanitaria vigente, ¿no? Si fue en la auditoría, es desde la fecha de la auditoría. Si tuvo observaciones, será desde la fecha en la que de la inspección de verificación donde se evidenció que subsanó la totalidad de sus observaciones y que estaba en conformidad con la normativa sanitaria. Se le otorga un código de habilitación sanitaria que es como el DNI de la planta, ¿no? De cada establecimiento pesquero. Y en el anexo se le colocan las presentaciones, el nombre científico y los nombres comunes de las presentaciones que usted ha solicitado habilitar, y este documento, y se le inscriben los listados internacionales que les va a servir para una posterior exportación, ¿no? Un poquito para explicarles el código de habilitación sanitaria. Para consumo humano tenemos las plantas de procesamiento artesanal, tienen el código, inician con el PA, y las plantas de consumo humano industriales, congelados, conservas, curados y aceite refinado tienen el código P. Entonces, con estos códigos iniciales, yo puedo saber que esta planta tiene una habilitación sanitaria para consumo humano. Asimismo, el aceite crudo empieza con un código OF, ¿no? Que también es direccionado al consumo humano posterior, ¿no? Una vez que ya obtenga el código de habilitación sanitaria, esto está publicado y listado en la página web del SANIPES. Yo, si hago la búsqueda en las plantas de habilitación sanitaria y coloco el nombre de la empresa o el código que mencioné hace un rato, me debe salir la empresa con sus protocolos. Eso está publicado.
Asimismo, los listados internacionales, una vez que ya pasa el proceso de listarse internacionalmente, termina la habilitación sanitaria, esto pasa a un área de listados oficiales que se encargan de impulsar la inscripción en los mercados que ustedes ha solicitado en su habilitación sanitaria. Recuerden que la respuesta de esta inscripción depende mucho del mercado destino. Y esto está publicado en la página web del SANIPES, ¿no? Podemos ubicar en los listados de cada país destino y qué empresas están listadas en ellas, ¿no? El procedimiento TUPA 8 utiliza el mismo procedimiento, es para la ampliación de nuevos productos de las plantas de procesamiento. Es decir, una planta habilitada, cuando ya se habilitó con 10 productos, por decir, puede en el tiempo solicitar una ampliación de nuevos productos. Entonces, esta ampliación de nuevos productos se pide a través del TUPA 8 del SANIPES. Igual pasa un proceso de auditoría donde se va a verificar la conformidad del diseño y los procesos operativos. El link está en la parte inferior. ¿Y cuándo se amplía estos productos? Cuando no estén en una línea de proceso habilitada, ¿no? Cuando yo requiero adicionar un producto que no esté en una línea de proceso habilitada, corresponde que yo solicite el TUPA 8 del SANIPES. Se otorga un protocolo igual, ¿no? Algunas consideraciones, ¿cuándo yo debo de pedir, no? Porque no es materia de esta exposición. Hay un servicio en exclusividad número 2, que es para adicionar productos sin que estén dentro de una línea habilitada. Puedo adicionar un producto siempre que yo tenga una línea de proceso habilitada. Entonces, si no está dentro de una línea de proceso habilitada y no la puedo solicitar con el servicio 2 en exclusividad, yo debo solicitar el TUPA 8, ¿no? ¿Cuándo debo solicitar el TUPA 8 entonces? Cuando las presentaciones que yo requiero habilitar no estén en una línea de proceso habilitada. Por decir, yo tengo un proceso de congelado, pero ahora quiero una línea de cocido, congelado, ¿no? Porque recuerden que siempre va a ser, la actividad debe estar coherente con la presentación. Entonces, si yo quiero una línea de cocidos y no he tenido una línea de cocidos, entonces yo necesito pedir una ampliación. No corresponde a una adenda, porque se necesita verificar que en efecto la infraestructura pesquera cuente con esta línea de cocidos, o de crudos, o de moluscos si no tuviera, ¿no? O de productos ultra congelados si yo fuera congelado y quisiera habilitar ahorita un producto ultra congelado. Si me plantean todos estos tipos de situaciones, corresponde ser solicitado a través del TUPA 8 de SANIPES, ¿no? Igualmente, las especies importadas que no han registrado ingreso al país, generalmente está relacionado, se hace una evaluación basada en riesgos. Esto debe ser solicitado previamente a la habilitación sanitaria, debe ser solicitado al área de inocuidad del SANIPES. Solicito una evaluación basada en riesgos del producto que deseo traer de importación y que nunca ha ingresado al país. Inocuidad les va a dar respuesta del riesgo relacionado a este producto nuevo y generalmente estos productos nuevos, por lo menos los últimos que han ingresado, tienen un riesgo parasitario. Entonces hay unas medidas que deben establecerse en la planta para poder tratar estos productos. Entonces, esto también para poder incluirlo en el protocolo, debe pasar por un proceso TUPA 8, ¿no? Que es una ampliación, porque necesita verificarse en una auditoría que cumpla con todo aquello que no hemos verificado antes, ¿no? Para el caso específico de conservas, si no tiene la presentación habilitada, si no tiene la especie o si no tiene el líquido de gobierno o el envase habilitado, entonces toda inclusión de un producto diferente a lo que ya tengo en una línea de proceso habilitada debe ser atendido mediante una ampliación a nuevos productos, ¿no? Adicionalmente a ello, como les mencionaba hace un rato, las especies importadas, ¿no? Aplica la ampliación cuando no existe registro de ingreso al territorio nacional, tampoco existe un precedente de la emisión del título habilitante para esta especie, ¿no? Tener en cuenta que debemos solicitar el análisis basado en riesgos al área de inocuidad, ¿no? Del SANIPES. Es importante mencionar que la ampliación siempre va a estar enmarcado dentro de mi actividad pesquera. Si yo tengo un proceso tengo autorizada la actividad pesquera de congelado o es la que yo quisiera autorizar, no puedo pedir un producto, por decir, ahumado que corresponde a una línea de proceso curado, o no puedo pedir un producto propiamente curado, o no puedo pedir un aceite
o no otro tipo de actividad. Siempre lo que yo requiero ampliar debe estar dentro de la actividad pesquera, porque nosotros, recuerden que Sanipes, el alcance de Sanipes es sanitario. Nosotros somos la entidad que va a autorizar en el aspecto sanitario, pero finalmente quien autoriza la actividad es Produce, y cuando ya Produce tiene establecido las actividades pesqueras, entonces no permite que una planta de congelado haga un producto curado, un producto que sea diferente de su actividad, ¿no? Una planta conservas no puede hacer un producto congelado. Esto en la etapa de Produce es rechazado, ¿no? Bueno, los requisitos para el TUPA 8 son similares al TUPA 7, la solicitud dirigida al Sanipes, los manuales que conforman el sistema de inocuidad de la planta, que viene a ser el plan, el HACCP, el BPM y el programa de higiene, la copia del voucher. En caso de las conservas, recuerden que adicional a los puntos que ya se mencionó, el estudio de penetración de calor debe estar por cada presentación que yo solicito habilitar o ampliar. Y en el caso de la segunda transformación, igualmente que les decía en el TUPA 7, presentarán todos los requisitos, en este caso es del 2 al 5, y la copia de licencia de funcionamiento municipal, o por lo menos el número, ¿no? Porque ya recuerda que estamos hablando de una planta que ya se encuentra habilitada. Igual, el plazo para resolver este trámite es de 16 días. El costo se hace una diferencia entre una planta de procesamiento artesanal y una planta industrial, y siempre es menor que la habilitación sanitaria, ¿no? Recuerden que ya estos están habilitados, solamente es para hacer una auditoría e incluir algunos productos que no se tienen una línea de proceso habilitada. Los formularios que se usan, igual que en la habilitación sanitaria, es el 2 y el 6. Y en la parte del 6 nuevamente se menciona que se deben colocar los países de destino de exportación y sobre todo los productos en la hoja 6 del formulario, en la hoja 2, perdón, del formulario 6, ¿no? La presentación de los productos. El proceso de habilitación sanitaria para esto es, como está sujeto a auditoría, es igual, ¿no? Presento la solicitud, evalúo la documentación, lo retransmito a la OCDE y la OCDE coordina con el administrado la auditoría sanitaria. Luego se realiza la evaluación de los resultados de la auditoría sanitaria, y si acá todo está conforme, se procede a emitir el protocolo de habilitación sanitaria. De no estar conforme y de tener observaciones, el administrado tiene un plazo de 10 días hábiles para poder presentar la subsanación de las observaciones, y luego se presenta la subsanación. Acá hay algo que les debo de mencionar. Según nuestro procedimiento, que como ya les mencioné, está publicado en la página web del Sanipes, adicional a los 10 días hábiles que tiene para subsanar, el administrado puede pedir 15 días adicionales excepcionales para poder culminar el proceso de auditoría. Si no le alcanzó estos 10 días, puede pedir 15 días adicionales de manera excepcional. Se evalúa el otorgamiento de plazos y para que subsane. Luego, posterior a ello, ya una vez presenta sus descargos, se coordina la inspección de verificación, en la que ya con estos plazos otorgados debería de haber subsanado todo. Entonces acá ya corresponde, una vez que todo esté conforme, la evaluación de los resultados se realiza de la inspección y posteriormente se emite el protocolo de habilitación sanitaria. Acá, si bien es cierto, la planta ya tiene una habilitación sanitaria, igualmente se verifica, ¿no?, la conformidad y la efectividad de los procedimientos que el administrado está planteando para garantizar la inocuidad del producto procesado relacionado a los productos que desea ampliar. Asimismo, se verifica la conformidad a la normativa sanitaria nacional e internacional. Nosotros lo que vamos a verificar es la efectividad de las medidas de control que el administrado está planteando para los peligros relacionados a las presentaciones que solicita. Como ya, este es más o menos el protocolo que se le emite para la ampliación, ¿no? Los campos superiores, ¿no?, relacionados a la razón social, a la infraestructura, o sea, al tipo de actividad, a la licencia de operación, porque generalmente ya en esta etapa ya cuentan con la licencia de operación, y la dirección, esto ya se otorga igual, se mantiene igual al otorgado inicialmente, salvo que acá ya vamos a adicionar seguramente la resolución de la licencia de operación, ¿no?, la resolución con la que se emitió.
Igualmente se mantiene el código. El código de habilitación sanitaria, como les decía, es el DNI de la infraestructura pesquera. Esta nace con ustedes y caduca hasta que ustedes soliciten la revocación del protocolo de habilitación sanitaria. Entonces, esto se mantiene, sea 1, 2 o 3 ampliaciones. Acá, como ven, yo hago una referencia al protocolo base. O sea, este protocolo es como un adicional al protocolo base. El protocolo base es el protocolo con el que se habilitó la planta. Como está sujeto a auditoría, en la parte donde dice mediante el presente documento, se declara acá la fecha de la auditoría y esa fecha es desde donde está vigente el documento habilitante, ¿no? Esta ampliación. Por eso tiene otra fecha, ¿no? Como está sujeto a auditoría, estos productos están ampliados, están vigentes desde la fecha de la auditoría, siempre que en la auditoría todo esté conforme. De no ser que está conforme acá, rige desde la fecha de la inspección, de verificación de subsanación de observaciones. Y en la parte inferior en observaciones dice, el presente protocolo está sujeto a la condición del protocolo de habilitación sanitaria número tal, que es el protocolo base, y cuando haya un problema o este se revoque, revoca todas las ampliaciones que tenga, ¿no? Gracias. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.